soy Gianluca Cornetta, profesor de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad San Pablo CEU, y bienvenidos a Tech Talks for the Masses. En este episodio os hablaré de la oferta formativa actual y de cuál debería ser, según las empresas, las competencias del ingeniero de IoT. Empecemos. En el panorama educativo actual, la intersección entre los contenidos de los 3 grados clásicos, telecomunicación, informática e industrial, no cubre una serie de competencias concretas muy demandadas por las empresas. Las competencias de las que hablo se refieren a una serie de tecnologías específicas de última generación relativas a sistemas cloud e IoT y de implantación reciente en el tejido industrial español, europeo y mundial. Hasta la fecha, las empresas han optado por cubrir el déficit formativo de los recién graduados mediante una formación específica interna. No obstante, esta estrategia supone para las empresas una inversión importante y también un riesgo que no están dispuestas a asumir, ya que esta inversión no es un mecanismo de retención y los empleados que han formado con muchos esfuerzos resultan muy apetecibles para la competencia. Es aquí donde entra en juego el grado en sistemas cloud e IoT. El objetivo es formar graduados con un perfil multidisciplinario orientado a cubrir la demanda concreta de las empresas en lo que se refiere a formaciones específicas en estas nuevas tecnologías. No obstante, este nuevo grado no pretende ser el conjunto de los 3 grados clásicos de los que bebe telecomunicación, informática e industrial, sino que pretende cubrir el déficit formativo de estos grados. Se han quedado estancados y desactualizados. En concreto, se han depurado los 3 grados clásicos de todo lo abstracto, lo poco práctico y lo poco relevante para el contexto industrial y tecnológico actual, optando por una formación aplicada y orientada a una inserción rápida en el mundo laboral. Pero, ¿cuál es, según una gran empresa como Accenture, el perfil que debería tener el ingeniero de IoT? Según Accenture, un ingeniero IoT debe tener experiencia en desarrollo de soluciones IoT con todos los proveedores de servicios cloud, Amazon AWS, Google Cloud Platform y Microsoft Azure, experiencia en procesado de datos en tiempo real, conocimientos avanzados en varios lenguajes de programación y en técnicas de diseño y desarrollo de software de última generación, experiencia en técnicas de automatización del test e integración, familiaridad con técnicas de orquestación de servicios distribuidos utilizando Docker y Kubernetes, familiaridad con herramientas DevOps, cauces de integración y despliegue continuo del software y sistemas de control de versiones, experiencia en diseño de soluciones mediante bases de datos SQL y NoSQL, conocimientos prácticos de servicios en la nube orientado al almacenamiento, procesado y análisis de datos, aprendizaje automático e inteligencia artificial con arquitecturas serverless. Al menos 3 certificaciones industriales en tecnologías cloud e IoT. Ningún grado en la actualidad cubre todos estos contenidos de manera integrada y armónica, y menos un máster, ya que es prácticamente imposible cubrirlos con la profundidad que merecen y conseguir 3 certificaciones asociadas en un año. Todos estos contenidos están cubiertos en detalle por el nuevo grado en Cloud e IoT y complementados con una formación extracurricular orientada a la consecución durante el desarrollo de los estudios de certificaciones industriales en las tecnologías Cloud y IoT de vanguardia. En países como Estados Unidos, la profesión de ingenieros de IoT ya está consolidada. Según un estudio realizado por una empresa especializada en recruiting, los salarios medios oscilan en la actualidad, 2022, entre $110.000 para un recién egresado y $145.000 anuales para perfiles con más experiencia. Europa se está dirigiendo, con algo de retraso, en la misma dirección. De hecho, la Comisión Europea ha publicado recientemente la nueva versión de la Clasificación Europea de Habilidades, Competencias y Ocupaciones y Cualificaciones, la ESCO, que ahora incluye la ocupación de ingeniero de sistemas en la nube, Cloud Engineer. ESCO es una clasificación europea de competencias y habilidades que forma parte de la Estrategia Europa 2020 y categoriza las competencias
cualificaciones y ocupaciones pertinentes para el mercado laboral, la educación y la formación en la Unión Europea. Por ello, en el CEU creemos que cursar este grado no constituye el más mínimo riesgo, sino una muy rentable inversión. Muchísimas gracias por su atención. Si este vídeo le ha gustado, no olvide suscribirse a este canal, poner un like y compartir este vídeo con familiares y amigos. Si está interesado en conocer más detalles sobre la oferta formativa del CEU en tecnologías cloud e IoT, no dude en contactarnos a través de los emails que se muestran en sobreimpresión. Estaremos encantados de atenderle y contestar sus preguntas y resolver todas sus dudas. Nos vemos en el próximo episodio de The Talks for the Masses.